vil del mundo, de lo menospreciado, para sentarnos en lugares celestiales. Pero debe de haber un tipo de conducta en cada uno de nosotros al ser llamados a esta gran obra. Acuérdense que cada hombre y mujer fue llamado para desarrollar lo que el Señor nos da. Hermana Lilian Hernández, bendición para usted, hermana Carla, dice: pastor, que tenga un buen día. Usted también, hermana, deseamos un buen día para usted y los suyos. Bendito sea Dios para siempre. Ya estamos listos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia en Éxodos, capítulo número 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Escucha esta palabra, hermano. En el lugar que tú estás, tierra santa es. Es una bendición poderosísima la que el Señor nos está hablando a través de esta poderosa palabra. Oramos al Señor. Padre, que estás en los cielos, bendice la vida de cada hermano que está ahí, a mi hermana Sara Moreno, a nuestro hermano José Sánchez, a nuestra hermana Cristina Quiteño, a nuestra hermana Edith Argueta. Señor, bendícela de una forma poderosa. Bendice a nuestra hermana Iris de la Rosa, a nuestra hermana Lilian Hernández, Señor, a mi hermana Carla y todos los oyentes, a nuestra hermana Ausi Ábalos. Padre, que esta palabra de hoy pueda tocar el corazón de nosotros y buscar hacer algo en la viña del Señor, buscar hacer algo que sea beneficioso para nosotros los humanos. Prácticamente, Señor, para eso nos llamaste, para ser de honra, de gloria, de bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de la vocación o el llamado que Dios hace a cada persona, a cada individuo. Esto es algo bonito, hermano, porque Dios nos escogió a nosotros. Hay un versículo que dice en el capítulo de Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Note esta palabra. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios. Dios bendiga la vida de mi hermano Miguel Reyes y Radio Maranata. Y Dios bendiga Radio BMG en El Salvador, que ya nos está retransmitiendo a estas horas de la mañana. No me elegisteis vosotros a mí. Vamos a comenzar ahí primero en este factor. Muchos de nosotros decimos: yo recibí al Señor, yo acepté a Cristo. Hermanos, al contrario, quien nos aceptó en el amado es nuestro Padre Celestial, quien dio la vida por su Hijo o por nosotros y dio a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Fue nuestro Padre Celestial. Quien tomó la iniciativa fue Dios. Ahora, si Dios toma la iniciativa para bendecirnos, es que Dios tiene un propósito grande. El Señor dice aquí: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Os he puesto, dijo Dios, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé Él. En otras palabras, Dios nos llamó para bendecirnos, pero también para ser de bendición. En la porción que leímos hoy, todos conocemos la historia. Había un pueblo que tenía más de 400 años de estar prisionero, esclavo bajo los pies de un rey terrible, de una situación adversa. Alabado sea la gloria del Señor. Pero ahora Dios llama a un hombre, a un caudillo, a un siervo suyo, para que vaya y haga una obra extraordinaria y que pueda de alguna forma sacarlos adelante. Note bien esta hermosa palabra de esta mañana. Usted y yo hemos sido llamados porque Dios nos eligió. Dios dijo: voy a salvar a esta persona, voy a bendecir a esta persona, la voy a sacar. Aún yo no sé de dónde venga usted, no sé cuál haya sido su postura anterior, no sé de qué familia venga, pero el Señor lo sabe. Muchos venimos de familias quebradas, de familias disfuncionales, venimos, hermanos, de no sé de dónde, de la calle, donde nos creció el abuelo, la abuela, ni siquiera un estatus bueno teníamos, ni siquiera leer, pero Dios nos ha elegido a nosotros para que llevemos su gloria.
Hay muchas personas en el caminar de la vida que dicen, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Eso es lo que se trata de hablar ahora. Y aquí, hermanos, cada uno de nosotros podemos hacer la obra del Señor. Porque si vemos la historia que leímos el día de hoy de Moisés, Moisés estaba ya predestinado desde que andaban matando a los niños, desde que fue tirado a aquel río, lo toma la hija de Faraón, lo crece, la misma madre de él llega a ser su nodriza. Al llegar el tiempo, ya cuando era adulto, un gran príncipe de Egipto, pero luego por razones legales él tiene que huir por haber matado a aquella persona, hermano, y se sintió como perseguido, huye al desierto, y era un propósito de Dios, y Dios allá lo pule, lo trabaja durante 40 años detrás de las ovejas. Después de ser un siervo, después de ser un príncipe, ahora llega a ser un siervo, trabajador de las ovejas. Mire cómo cambian las cosas, porque Dios estaba trabajando en la vida de Moisés. Notemos esta palabra hoy. La palabra que tenemos para los que van entrando es Éxodo capítulo 3, y el versículo de ayuda está en el Evangelio de Juan 15:16. Vamos a ir de nuevo a leer Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Este versículo es clarísimo, hermanos. Dice, yo los elegí a vosotros. Ustedes no me han elegido a mí, yo fui el que los elegí. Hermano, qué alto privilegio que habiendo millones de seres en la tierra, como dice la palabra, habiendo millones de seres en la tierra, Dios nos haya elegido a nosotros. Alabado sea la gloria del Señor. Ahora, cuando la Biblia habla de esto, hermanos, Él va a capacitar. Alguien puede decir, pastor, pero es que para mí es difícil caminar en la vida y tener una relación con Dios. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también hará la obra en vosotros. Quien va a perfeccionar nuestra vida, incluso, hermano, nosotros vamos a hacer lo que en realidad el humano puede hacer, porque en este llamado hay dos cosas importantes que solo Dios puede hacer. Primero es mudar el corazón. Nadie puede mudar su corazón. Es Dios quien mete su mano, y eso ya Dios lo hizo en nosotros. Nos hizo creer en su palabra, en su bendición, y somos escogidos en el amado. Yo no sé cuántos se sienten privilegiados, pero de verdad, de ser hijos de Dios, de conocer a Dios como su Salvador, de tener a Dios como su Rey, como su Dios. Ahora, Dios dice, yo los llamé y yo soy fiel. Él no va a fallar, Él va a estar ahí. Escúchame, evangelista, ministro, pastor, siervo del Señor. Dios nos llamó y Él va a ayudar, va a capacitar, va a trabajar de nuestro lado. Ahora, el llamado de Dios en nuestra vida debe ser un llamado visible. ¿Por qué visible? Por las actitudes. El que ha sido llamado por Dios debe tener una actitud de amor por la obra. No podemos decir Dios me llamó y no se vean los frutos, porque el versículo que estábamos leyendo dice que vayamos con mucho fruto. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cristo dijo que el árbol se conoce por su fruto. Si es de mangos, mangos da. Entonces el creyente debe de trabajar en esa área de crecer espiritualmente. Dije que hay dos cosas que solo Dios puede hacer. Primero es mudar el corazón, mudar lo interior. Eso solo Dios lo puede hacer. Millones de gente han intentado cambiar. Yo voy a ser mejor, yo voy a trabajar mejor, voy a tener mejor estatus, pero no hay un cambio a menos que Dios lo haga. Dos, lo que Dios puede hacer es llenarte del Espíritu Santo. Nadie lo puede hacer por sí mismo. Lo que yo puedo hacer es mi conducta, no mentir, no pelear, no discutir, ser decoroso, honesto, lo que dice la lista en la palabra del Señor, que si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que la persona, dice, sea marido de una sola mujer, hospedador apto para enseñar, decoroso, y comienza la lista. Esos son elementos aparte que usted y yo podemos trabajar. Pero ahora, en el llamado de Dios tiene que ser visible. Yo no puedo llamarme evangélico,
pero teniendo una vida apagada. El Señor mismo dijo, nadie enciende una luz y la pone debajo del almud a fin de alumbrar a los que están en casa. Al contrario, la pone en el candelero para que alumbre a los que están en casa. Dice la Biblia que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre la luz de Cristo en vosotros. Note bien, somos lumbrera. Este llamado es una luz, es algo visible, y en este llamado Dios está, aleluya, en gran bendición para nosotros. Entonces, la actitud del creyente, ¿cómo es nuestra actitud? Positiva, esa actitud llena de amor. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés, siervo del Señor, allá en Las Victorias. Dios bendiga a nuestra hermana Hilda Villacorta, sierva pastora. Dios le bendiga. Dios bendiga la vida de mi hermana Iris de la Rosa, que están ahí escribiéndonos. Por algunas razones no puedo estar leyendo en medio del mensaje, pero sepan que yo los estoy viendo acá y sé que en mi corazón hay una gran bendición para usted. Entonces estamos hablando que el llamado de Dios debe ser visible. ¿A dónde? En la actitud. Hermano, nadie que ha sido llamado por Dios está inerte, estático. Nadie que ha sido llamado por Dios está sin agradecimiento. Debe ser visible. Otra de las áreas donde el llamado de Dios es visible es en las palabras. Las palabras del creyente deben de ser palabras positivas. Palabras que lleven al corazón, al alma, a la vida. Hermano, no podemos concebir creyentes que se anden ahí renegando en la vida. ¿Para qué me metí al evangelio? ¿Para qué estoy en este camino? Y a veces uno escucha y dice, y los hermanos cristianos, ¿verdad?, dicen, qué duro es esto del evangelio. Hermano, y le dicen al mismo amigo, no se vaya a meter porque esto es cosa seria. El llamado de Dios es en palabras. La persona que ha sido llamado por Dios fluye, hermanos. Ese es una persona que trae solución a través de la palabra del Señor. Es alguien que trabaja para avanzar. Más que todos, considero que esta palabra debe de estar en los pastores, los evangelistas, los siervos de Dios, los que ya somos mayorcitos en el evangelio. Nuestro llamado debe ser visible a través de la palabra, una palabra de fe, una postura de fe. Amén, porque la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo debo tener una palabra de victoria, una actitud poderosa, porque quien me llamó me está diciendo que Dios me amó, y que Dios me amó y me ha recompensado y me dará grande victoria. Por eso, mire, hermano, usted y yo somos bendecidos por el Señor. Usted y yo, hermano, la verdad que tenemos un alto privilegio porque el Señor nos llamó. ¿Quién era usted? Pregunto yo esta mañana. Al pensar un momento, ¿quién era usted? ¿Quién era yo? Hermanos, yo era un chico, vamos a llamarlo así, pobre, sin recursos económicos. Y cuando yo pienso, yo lloro. Cada vez que yo pienso, yo lloro, no por resentimiento, sino lloro de agradecimiento de donde Dios me sacó. Y el versículo en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 28, el gran apóstol describe también el mismo y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cómo es eso, pastor? Lo que no es para deshacer lo que es porque Dios nos levantó de la nada, es porque Dios hizo nombre, Dios puso en nuestra vida algo real. Por eso es que este llamado que Dios hace tiene que ser un llamado visible en nuestra vida, un llamado poderoso en medio de nosotros, porque lo vil del mundo, lo menospreciado, hermanos, y a nosotros 3, 4 malos apodos. La gente decía, ese nunca va a prosperar. Mira las hijas de don fulano, no hombre, esas niñas prostitutas se van a hacer. Y el hijo de don fulano, no hombre, ese es un amanerado, ese loco, ese no tiene futuro. Mira, ni siquiera a la escuela puede ir porque no tienen recursos para nada. Pero ahora, al pensar lo que Dios ha hecho en nosotros, podemos decir, Abba Padre, gracias Señor, porque nosotros ahora debemos de entender que fuimos elegidos por el Señor. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que, hermano, humildad. El que ha sido llamado por Dios es una persona serena, es humilde. Otro de los desafíos grandes que tiene el que ha sido llamado por Dios es la entrega. Ninguno de los cristianos, hermanos, que ande ahí por la vida caminando con los brazos cruzados sin hacer nada, ha conocido de verdad al Señor. Porque el que ha conocido a Dios, ese se entrega. Dice la Biblia que el Mateo estaba cobrando el impuesto en el banco de los tributos, y Cristo solo pasó y lo saludó
y le dijo, ven, sígueme. Esas fueron las únicas palabras. Dios llegó y eligió entre medio de todos los cobradores de impuestos a un Mateo. Pasó por el río, por la playa, y miró a los hijos de aquellos pescadores como a Jacobo, a Pedro, a Juan, que estaban lavando las redes, y él les dijo, síganme. Y dice la Biblia que ellos, abandonando las redes, le siguieron. Es una decisión propia de entrega. Hermanos, ¿cómo yo puedo decir que soy un seguidor de Cristo? Y ahí va el remate de esta palabra de hoy, esta mañana, si ni siquiera a orar por un enfermo puedo ir. Usted dirá, Pastor Santiago, ¿por qué está ronco? Porque nosotros a medianoche andábamos orando. Porque no estoy para decírtelo acá, sino que te estoy dando un ejemplo. Después de venir de la iglesia, preparar un té, preparar unas pastillas, orar, porque usted sabe la situación de emergencia que estamos, y venimos a la casa y nos volvieron a llamar y volvimos a ir, aunque sea fuera de la casa, dejando las cosas ahí, orando en alta voz. Yo sé que hay lugares donde las casas están retiradas, orando, y a veces uno pierde la voz orando por las temperaturas ahí afuera. Pero hermano, yo no puedo, cuando alguien me llama, yo no puedo apagar mi celular. A mí me dicen, pastor, apague el celular. Hermano, desde una vez que decidí hace muchos años apagar mi celular, porque los hermanos me decían, descanse. Yo sé que necesitamos descansar, pero es que el apasionado por Dios es como ese anciano que ya tiene 70 años, de esos ancianos que ya casi no hay, hermanos, están terminando, y los trae usted aquí a este país y los quiere encerrar. Ellos están inquietos, a las 4 de la mañana se despiertan, ya me están ordeñando la vaca, a ver cómo está el corral, porque ellos no pueden estar inactivos, hermano. El Hijo de Dios, ¿cómo va a estar inactivo viendo la situación en el mundo actual que vivimos, viendo la decadencia, viendo la desgracia que este mundo está? El que tiene llamado por Dios se entrega, se evangeliza, él ve lo que tiene que hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Usted que es hijo de Dios, usted que ama al Señor, usted que tiene días de no ir a la iglesia, te voy a hacer una pregunta. ¿Amas la iglesia, la obra, lo mismo que hace 3 meses? Yo en lo personal decía ayer como pastor, y te lo voy a desenvainar acá, yo estoy transmitiendo en vivo en el local todos los sábados a las 7 y todos los domingos a las 3 de la tarde. Y a veces quisiera ver hermanos que voluntariamente llegaran y por lo menos desde la ventana de su carro me dijeran, salud, pastor. Quiero decirle que lo amo, pastor. Ahí me quedo, y los hermanos son testigos. Yo me quedo desde las 2:30. Estoy media hora ahí afuera, hasta 1 hora, esperando a ver qué es lo que pasa. Hermanos, mire, si tuviéramos esa entrega, estuviéramos haciendo una obra perfecta, estuviéramos afanados. El llamado de Dios es visible. Ahora, si Dios nos escoge de lo vil del mundo, porque usted, ¿quién era? Es la pregunta de hoy. ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? ¿Quiénes somos? Ahora, cuando uno es llamado por Dios, se debe de ver en la entrega, en la dedicación al Señor. Yo te puedo hablar ahora de muchas personas que se entregaron a Dios. Dice que había un hombre llamado Simeón que esperaba al Salvador, y desde que era joven se metió a servir al templo, a la sinagoga, porque él esperaba la salvación de Dios. Junto a él, ahí mismo en ese lugar, había una mujer llamada Ana, que enviudó como a los 24, 25 años. Y esta mujer eran 80 años y todavía estaba firme en la casa de Dios, esperando al Salvador. Son evidencias que uno ve de entrega, de dedicación, que han dejado todo por el Señor. Yo he leído libros de historia donde los grandes movimientos evangelísticos a través de los misioneros a uno lo dejan impactado, hermano. Gente que vendía sus casas por ir a las misiones, gente que vendía sus barcos para ir a las misiones, gente que vendió hasta algunos de sus órganos para ir a las misiones, y se entregaron a tal manera que decidieron buscar a Dios. Y en esa búsqueda encontraron que Dios era lo mejor. Y que Dios era el que tenía la esperanza. Espero que este mensaje esté llegando. Como dice mi hermana Dani Bustillo, el que tiene el llamado no se está quieto, y eso es una gran verdad, es esta
¿Qué hago por la obra? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué ayudo a mi pastor? ¿En qué ayudo al diácono? ¿Qué voy a hacer por la obra? ¿Cómo está mi líder? ¿Cómo está mi vecindario? ¿Cómo está mi familia? Voy a ungirlos con aceite, voy a hacer esto, voy a leer la palabra, voy a ir a dar algo, aunque sea una libra de frijoles, voy a hacer algo, pero mire, algo. Ahora el llamado debe ser visible en la disciplina. Este tema que tenemos hoy es muy interesante. ¿Qué es disciplina? Es una conducta de vida diaria. Es algo que no se puede romper. La disciplina te hace tener una conducta de vida diaria igual que el día de ayer y aún mejor. Por ejemplo, tú tienes disciplina de levantarte, cepillarte, bañarte, volverte a cepillar, lavar todo lo que es ya después lo que tú te echas, vestirte, ir a orar un rato, después de eso leer la palabra. No sé cuál sea tu vida diaria, no lo sé, pero debe de haber una disciplina diaria. Pero si hoy haces una cosa, mañana otra, después otra, mañana hago las cosas, es como hermanos, es como romper uno mismo las reglas. Por eso Dios dice hoy a través de esta palabra, yo quiero que tú busques mi rostro, porque yo soy el que te llamé, yo soy el que te elegí. Y ahora debe de haber disciplina, entrega, motivación de leer la palabra. ¿Por qué cree que tanto cristiano débil el día de hoy? A veces entramos a una debilidad, y voy a decir yo porque yo soy humano también, pero es que no tenemos disciplina para orar, no tenemos disciplina para leer la Biblia, no tenemos disciplina para buscar a Dios, no tenemos disciplina en los horarios de culto. Hermano, si se abrieran las iglesias, le aseguro que en las primeras 2 semanas quizás se llena, pero después volvemos al mismo estado, porque el humano así somos de duro, hermano, y no me diga que no, somos duros, porque también aparte de ir a la iglesia, va a salir un montón de cosas que hacer. Hermano, voy a hacer esto, hermano, yo no he hecho aquello, hermano. ¿Por qué no buscamos a Dios primero? Y le decimos a Dios, aquí está mi corazón. Entonces, el que tiene llamado de Dios debe tener una disciplina. Aparte de eso, hay una palabra pequeña que se llama diligencia. Es diligente, actúa, trabaja. El liderazgo cristiano demanda de paciencia. Hermano, la paciencia es algo extraordinario. Todo que ha sido llamado por Dios debe de tener paciencia. Debe de tener paciencia, porque a este llamado no fuiste llamado por ser llamado. Mire lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 y Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice en Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa parte nos gusta todo, fama, bendición, la gloria de Dios, la unción de Dios, todo nos gusta. Pero en Pedro habla la otra parte. Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Allá no nos gusta, hermano, cuando vemos que esto del evangelio hay sufrimiento, hay dolor. Y, hermano, ¿cómo se sufre en el evangelio? Cuando te ofenden y volteas la otra mejilla, cuando hablan mal de ti y tú sigues amando, cuando la gente se viene contra ti, tú sigues bendiciendo. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en Primera de Pedro 2:21 dice la Biblia, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pregunto, en este liderazgo cristiano, ¿cuánta paciencia? ¿Cuánto sufrimiento? Hermano, vamos a evangelizar. Ay, hermano, y no tengo tiempo. Hermano, levántese, hay que ir a orar por fulano. No tengo tiempo. Hay personas que han tenido familiares graves de este COVID-19 y en vez de irse de rodillas a buscar a Dios en integridad, lo que han hecho es tal vez llamar a alguien que ore un ratito por ellos y le dejan todo en las manos de la fe de aquel. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. Quiero que entienda hoy
Y usted puede doblar rodillas y tener un sacrificio vivo delante de Dios y tener la unción del Espíritu Santo y dejar que Dios se glorifique y dejar que la unción de Dios llegue a nuestra vida y que podamos ser renovados, tocados y cambiados. Porque para esto fuimos llamados, para que la gloria de Dios se mueva, para que el poder de Dios fluya en nosotros, para que su presencia, hermano, brote en nuestra vida. Alabado sea la gloria de Dios para siempre, hermanos. Ahora, el liderazgo cristiano, el llamado cristiano demanda paciencia, demanda mucha paciencia. El que no tiene, hermanos, ese llamado del evangelio se va a aburrir, se va a rendir. Usted ve, hermanos, aún nosotros los pastores, quizás a veces amargados, y uno dice, bueno, y ni familia mía que es, y cómo tengo que atenderlo, pero es que es el llamado. En una de las últimas clases, yo nunca lo voy a olvidar. Escucha, voy a tomarme un traguito de té para decírtelo. Cuando estábamos pasando ya el test, porque usted sabe que aquí el hombre a uno lo pone a estudiar y hacer tanta cosa para llegar a ser un ministro. Yo soy de los que yo no quería estar aquí. Se los digo de todo corazón. Y hasta el día de hoy sé que ser pastor es una gran responsabilidad. Y el hermano anciano que nos estaba ayudando con las clases nos dijo estas palabras: que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que les vaya bien en la vida. Y ahí va dando un paso hacia adelante cuando se regresó y dijo estas palabras: solamente quiero dejarles la última enseñanza para toda su vida. Nosotros hemos enseñado el amor al prójimo, hemos enseñado de todo. Y dijo estas palabras, escuche bien: en el evangelio, en el pastorado, el ministro que no tiene amor de madre, se le va a hacer difícil hacer la obra. Por favor, ruego, dijo, a todos los que van a empezar una tarea de ministerio, ármense de Dios y llénense de amor, no como que fueran un padre solamente, sino como el amor de una madre. Porque la madre es uno de los amores más inmensos. Y cuando él salió, le pregunté y le dije yo estas palabras: explíqueme por favor. Me dijo: el pastor debe tener amor de madre por muchas razones. Porque una madre no traiciona. Una madre, un hijo le va a contar algo y ella calla en silencio y lo guarda. Ella no va a ir donde el vecino y le va a decir: mi hijo es un drogadicto, mi hijo es un marihuanero, es un malandro. El pastor debe guardar esto. Y me dijo: 3, si alguien te ofende hoy, llega y te insulta y te dice: mire, este es un miserable, un desgraciado. Escucha, y a las 2 horas tiene un accidente de tránsito. El primero que debe de abrir las cortinas de ese hospital debe ser el pastor. Llegar con cara dura, pero llegar con un corazón noble. Porque tú no eres cualquier cosa, eres un ministro y tienes que tener amor. Ese amor inmenso, ese amor que nos respalda, ese cariño, hermanos pastores. Hermanos, dice la Biblia que Dios nos puso para bendición. Yo no puedo ser piedra, yo no puedo ser cara dura. Es más, yo nunca he ofendido así en gritos, en palabra a nadie. Quizás he ofendido con mi conducta, tal vez quizás me descuidé de saludarlo, perdóneme si lo he hecho, pero que yo vaya a arremeter, a insultar, a tener prepotencia. Aprendí desde esa vez que el amor de madre, el amor que Dios ha puesto en nosotros, el cuido por la obra debe ser un cuido glorioso, porque yo entiendo dónde estoy metido. Cada uno de los cristianos debe saber, por ejemplo, usted es evangélico, usted debe saber que este camino no es color de rosa. Aquí lo van a ofender y ¿qué es lo que va a hacer usted? Amar. Aquí te van a criticar y ¿qué es lo que vas a hacer tú? Bendecir. Es más, vas a saber quién habló de ti ahora. Y no vas a ir y le vas a parar en la puerta: mire, mamita, usted sabe que yo soy evangélica, pero no me voy a dejar. No, nuestra postura no es esa. Pastor, hay que ser bobo. No es que hay que ser bobo. Hay que ser manso. Hay que tener un llamado de Dios.
Hay que tener un llamado genuino, hay que tener un llamado estable. Nunca tomes un privilegio o un llamado para prepotencia ante los demás, jamás, jamás. Jamás. Escúchame, usted que tiene un ministerio, usted que es diácono, usted que es esposa de un supervisor, de un diácono, de un pastor, nunca ultraje la grey del Señor, jamás. Porque es la que fue comprada a precio de sangre. Es la que fue comprada por el milagro glorioso de Dios. Si queremos llamarnos hijos de Dios y amados para servir a Dios, entonces debemos de tomar una postura. El ser llamado por Dios o el ser evangélico no es cualquier cosa. ¿Cuánta gente prepotente hoy? ¿Cuántos de nosotros los pastores a veces, hermanos, dice, vamos a hacer esto? Pregúntenle a mi mujer si ella dice que sí. Entonces vamos a hacer la obra. Con todo respeto, esposa de pastor, usted va a estar orando por él. Usted es la ayuda idónea para él. Es más, no le esté preguntando cuestiones de iglesia. Y mira vos, ¿y qué te dijo? Y la reunión que tuvieron, y la situación. Porque ese no es el llamado. El llamado consiste en cuidar de la grey del Señor. Y yo quiero hablar a las mujeres de los pastores. Este es un alto privilegio, hermana, ser esposa de un ministro. Pero la mujer del pastor está para cuidar al siervo. La tacita de té, mi amor, cuando esté estudiando la palabra, ¿qué querés que te traiga? ¿Cómo está la obra, papaito? ¿En qué querés que te ayude, mi amor? Mi amorcito, ¿será que podemos orar por la hermana? Estar pendiente de la obra, pero nunca, hermanos, tener un espíritu de Jezabel para destruir la vida del varón de Dios. Tenemos que entrar en una comunión con Dios. Pastor, ¿qué está hablando hoy del llamado genuino para nosotros? El que tiene llamado, este no se cansa de atender y cuidar el pueblo del Señor. Cuando digo no se cansa, no es que no va a tener necesidad el pastor. Por eso la iglesia debe de cuidar a los siervos del Señor. No es que tenga, hermanos, la posibilidad del ministro de no descansar. ¿Cómo no? Porque uno se cansa, hermanos. Uno es humano. A veces llega un momento que dormido se queda en el sofá, pero suena el celular y es una madre llorando. Pastor, mire, fíjese de que hay una gran necesidad. Mi hijo iba corriendo, se cayó. Mi esposo no está. Fíjese, y mi esposo anda siendo mandado lejos en otro estado. Voy a llamar a la ambulancia. Quiero que ore por mí. Pastor, aunque esté cansado, aleluya, aunque esté con ganas, dice, a la cama, y que lo espere una cobijita y una esposa ahí hermosa, unos hijos preciosos en el hogar. Él con paciencia dobla sus rodillas, le pide la dirección a Dios. Y si hay que salir, hay que salir. Y si hay que ir, hay que ir. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Me gusta este punto que dice mi hermana Dani, que no tiene preferidos. Él es con todos. Qué bueno, hermana Dani, que está ahí usted en la palabra. El que tiene llamado de Dios es con todos. Y esto aplica no solamente a los ministros, sino que a todos, ¿verdad, hermano? La esposa del ministro, el ministro, los diáconos, los servidores. Debemos de ser con todos. Ese es el llamado de Dios. Miren qué punto importante tocaron ahí. Nosotros no somos un grupo político. Somos apolíticos, somos la iglesia de Dios. Y tener favoritos acá, yo creo que es uno de los pecados más grandes que hay. Y el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro en una circunstancia, porque una vez dice que estaba atendiendo a los gentiles y contento, se reía con los gentiles. Y de repente venían los de la circuncisión, o sea, los judíos. Y cuando él los vio, estoy hablando de Pedro, el gran apóstol, no de cualquiera de nosotros. Y dice que se apartó. Y el apóstol Pablo lo estaba observando, así como nos observa Dios. Así como nos observa Dios, Dios nos está observando. Mira, quizá nuestra actitud la estemos poniendo, hermanos, en evidencia con alguien, pero cuando nadie nos ve, hay un ojo divino que nos ve. Escucha esta palabra, escucha lo que te voy a decir. Dice que Pablo lo llamó aparte y lo reprendió. Y le dijo, Pedro, estas palabras se las dijo, lo que tú haces es de condenar.
Estás en serios problemas. Porque cuando vienen los de la circuncisión, tú te apartas de los gentiles, porque no eres lo mismo con los todos y con transparencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la bendición. Yo sé que los hermanos ahorita solo están viendo al pastor aquí en la línea, pero ¿por qué no nos miramos a usted, el buen hermano, verdad, hermana Xiomara? Dice hermana Xiomara, qué bueno que un buen pastor, que selle y Dios lo bendiga, y eso es un punto. Pero yo quiero que hoy no vaya a confundir el tema de hoy. Estoy hablando de pastores, de evangelistas, de maestros, pero estoy hablando de todo el cuerpo de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y a Tito y le dice: enseña a las mujeres viejas, a las mujeres adultas, que ellas tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Mire, el llamado de una mujer anciana en una iglesia no es para el chambre, no es para estar viendo, mira, aquella trajo la falda corta, aquella trajo la falda larga. Si usted ve que alguien anda mal, la Biblia es clara y dice: llámalo aparte. ¿Verdad que así dice? Llámalo aparte. Y llévalo y repréndelo. Y dile: hermanita, mire, esto no está bien, esto va a manchar la obra del Señor, el testimonio de la obra se va abajo, porque, hermano, hay que hablar la verdad. La vestimenta es muy importante dentro de la obra y fuera de la obra, y eso lo puede gritar y desafiar quien quiera que sea. Las nuevas religiones modernas hablen lo que quieran y digan lo que quieran, pero usted y yo entendemos, cualquiera que tenga 4 o 3 dedos de frente para adelante entenderá que el presentarse y vivir una vida recta y santa delante de Dios también tiene que ver con el llamado del Señor, porque la Biblia dice, hermanos, claramente en 1 Corintios 1:9 dice esta palabra: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en Efesios 4:4 dice la palabra del Señor: somos un cuerpo, somos espíritu, como también fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Y también dice 1 de Pedro 15 al 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Es decir que, hermano, la santidad no va lejos de nuestro llamado, va pegado a nuestro llamado. Y aquí es donde el que tiene vocación, el que tiene llamado, el que ama a Dios, va a tratar de hacerlo mejor. Nos metimos a un tema fuerte el día de hoy, yo sé que esto es fuerte. Pero, hermanos, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ve usted la situación? No del otro, la suya. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos delante del Señor? Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Dios tiene que trabajar en nosotros. Mire, hermano, Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Dios es el Dios de amor. Dios es el Dios de esperanza. El que ha sido llamado por Dios, Él cuida la herida de la oveja, Él trabaja por aquella grey, Él trabaja, y este trabajo es de todo, porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Yo lo he explicado anteriormente, que no solo Pedro, no solo Juan, no solo Santiago hicieron la obra, también la hizo Bernabé, también la hizo Esteban, también la hizo Felipe, también la hizo Juana, la mujer de Chuza, también la hicieron las santas mujeres que no tenían privilegio alguno, la hicieron haciendo la obra a los demás. Dios es un Dios de amor. Hermanos, si Dios nos tratara a nosotros conforme a nuestros hechos, si Dios me tratara a mí con lo que yo he hecho, te tratara a ti por tu pasado, por tu miseria, por tu dolor, por lo que causaste, por lo que te hicieron, yo no sé, y dijera: a este lo voy a apartar, sería una triste historia para nosotros. Dice la Biblia que habían 2 deudores. Uno debía mucho. Mire lo que es el llamado de Dios. Te estoy hablando palabra del Señor en esta hora. Y aquel, sabiendo que no podía pagar, se fue y se arrodilló delante del rey y le dijo: no tengo plata, no puedo pagarte. Y el rey le perdonó la deuda. Estamos hablando de miles de denarios. Cuando iba contento, libre por el camino de regreso a su casa, encontró a uno que le debía 50 denarios. Y lo agarró del cuello, hermanos. Así como oye, literal. Y le dijo: págame.
Y aquel le rogaba y le decía, no tengo, por favor, perdóneme. No tengo, perdóneme, no tengo. Y dice que aquel con aires en su corazón, con maldad, lo mandó a encerrar a la cárcel. Cuando el rey se dio cuenta de esa injusticia, lo mandó a llamar. Y le digo, ¿acaso yo no te perdoné a ti la deuda? ¿Y no pudiste perdonar la deuda del otro pequeña? Hermanos, este rey representa a Dios. Dios nos ha perdonado la millonada que usted y yo le debíamos, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién no le ha fallado a Dios ahí? De los que estamos aquí. ¿O habrá alguien de decir yo no tengo pecados el cual Dios no me perdone? Hermanos, muchos de nosotros hemos cometido grandes errores, situaciones grandes en la vida. Usted, yo, quien quiera que sea, hemos fallado al Señor. ¿Y sabe por qué estamos aquí? Por misericordia. ¿Cuánto Dios te perdonó a ti? ¿Cuánto Dios me perdonó a mí? Y ahora vengo yo con prepotencia en mi llamado cristiano y comienzo a hacer acepción de personas y comienzo a obligar a otros que busquen a Dios de la manera que yo quiero, con prepotencia. El que tiene llamado por Dios también debe saber esto. Primera de Pedro 3:9 dice esta palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto es palabra de Dios, no es invento mío. La Nueva Versión Internacional dice en este mismo versículo de 1 de Pedro 3:9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición y para ser portadores de bendición. Yo sé que en esta mañana esta palabra no es una palabra evangelística, no es una palabra de ánimo. Es una palabra viva, gracias hermana Yanet Martínez, y eficaz para cambiar nuestra vida. A veces decimos yo soy evangélico, ¿verdad? Qué bonita esa palabra. Y nuestra actitud, nuestra palabra, nuestra entrega, nuestra disciplina, nuestra diligencia, nuestro liderazgo, nuestra paciencia, ¿cómo está delante de Dios nuestro llamado? El llamado de Dios también debe estar visible cómo atendemos a los demás. ¿Cómo atendemos a los demás? Yo voy a terminar con este versículo. Yo no sé si usted lo ha leído, pero este versículo a mí me partió mi corazón hoy en la mañana. Escuche este versículo, 2 de Pedro 1:10. Palabra de Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación o vuestro llamado y elección, de lo que empezamos a hablar. La elección y el llamado son cosas importantes que debe entender cada cristiano. Usted no está aquí por bonito. El Señor le dijo allá en Deuteronomio al pueblo de Israel: yo no los elegí a ustedes porque sean un pueblo mejor, los elegí a ustedes porque los amé. ¿Sabe por qué estamos aquí, hermana Iris, hermana Nancy, hermana Tinita, hermano Antonio Melgar? Estamos aquí porque Dios los amó. Ese fue el versículo con que nosotros comenzamos. Dice la Biblia: por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermana Ivania. Estamos aquí por misericordia. Estamos aquí porque Dios así lo quiso.
Pero yo quiero que repita conmigo, si usted lo puede hacer, este versículo. Yo quiero que usted lo meta en el corazón. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Dice la Biblia: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Cada día vamos a trabajar en hacer firme esa vocación. Repita conmigo: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amados, el ir a una iglesia, con esto yo voy a terminar, el tener un privilegio, el ser hijo de un pastor o de una gran mujer de Dios, no nos da la generosa entrada al reino de Dios. Al reino de Dios solo entrarán aquellos que tengan una conducta y una vida entregada, no solamente de santidad, sino de generosidad. El evangelio no solamente es estar ahí en una esquina orando todos los días. No, el evangelio es de acción, de bendecir, de ayudar. Y cada vez uno va descubriendo en el evangelio a lo cual Dios nos llamó. Me gusta este versículo en la Nueva Versión Internacional que dice: por lo cual, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Escuche bien esta palabra: esfuércese cada día y más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, dijo el apóstol Pedro, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé cómo estarán las puertas de la eternidad para mí o para ti, pero que sí las podemos abrir reflexionando y teniendo un llamado genuino con Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde. Y vuelvo, como estoy diciendo en los últimos mensajes de esta serie que estoy dando, los mensajes que usted ha seguido, estos mensajes, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios. Señor, yo estoy orando, dígalo, yo estoy buscándote, pero esta rebeldía en mi corazón no se quita. Pero esta lengua que tengo, Padre, se me zafa. Señor, por favor, moldéame en tu llamado, cámbiame, renuévame. Pídale a Dios. Yo he estado hablando en los mensajes anteriores, esta semana, no nos fijemos en los demás, fijémonos en nosotros, cómo estoy yo. ¿Sabe que yo he aprendido algo? Un hombre una vez me dijo, Santiago me dijo: cuando mires a alguien y lo vayas a juzgar, tómate tiempo para verte a ti y mira tu historial, a ver si tenés, me dijo, oiga, esta palabra es fuerte, moral, a ver si tenés ese honor de criticar a esta persona. Y si encontraste en ti lo desgraciado que has sido en la vida, arrepiéntete, busca de Dios, porque el primero que necesita de Dios, me dijo, siempre es uno. Y para ir a ayudar a otro y restaurar a otro, primero tienes que estar tú bien y bien restaurado con tu Dios. Considero que ese es el verdadero ejemplo. Y el Señor dijo: es necesario que el juicio comience por la casa. Porque bonito es señalar, bonito es agredir. Qué bonito es, hermano, ¿verdad? Que es hermoso. Este no sirve, este sí, este no, este bueno, este no. Pero nosotros, pregunto, yo, es importante que notemos esto, que la primera persona que debe tomar una actitud de arrepentimiento y de búsqueda de Dios es mi vida. Padre, muchas gracias por esta palabra. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice mi vida. Ayúdanos cada día a caminar contigo.
Señor, este camino no es de jactancia. Yo no puedo venir aquí a jactarme. Señor, no puedo. No puedo venir a humillar a nadie con prepotencia. Si hablaré, hablaré de tu palabra. Así mismo con mis hermanos, bendícenos. Gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a no hablar de los demás. Ayúdanos a ver a nuestro hermano como a uno mismo. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Ayúdame a ver a aquella hermana o aquel hermano como yo mismo, como a mí mismo. Perdónanos, Padre.